Bueno, buenos días. Gracias por venir a pesar del día que tenemos hoy. Y bueno, hoy acabamos con estas jornadas de gestión cultural que organizamos desde Fundación Caja Rioja en colaboración con la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja. Como sabéis, bueno, por si alguien hay que no ha participado en las anteriores, este año decidimos enfocarlas hacia la gestión cultural desde lo rural. Y para ello, la primera de las sesiones sí que estuvo el caso de Genaguacil, que es un ayuntamiento pequeño, que es referente nacional. Es un caso de éxito en cuanto a la gestión cultural promovida desde una institución, desde un ayuntamiento. La segunda de las jornadas estuvo Mar Badal y Anne, que nos hablaron de cómo también, siendo una consultora, una pequeña empresa o un autónomo, se pueden hacer también muchísimas cosas desde el territorio. Y hoy acabamos con María Montesino, que viene también en representación de la Ortiga Colectiva. Bienvenida, María. Y que nos va a hablar también de cómo desde una asociación sin ánimo de lucro se pueden hacer muchas cosas. No hace falta ser una institución, no hace falta ser un ayuntamiento, una entidad local, ni hace falta siquiera ser una empresa, ¿no? Hace falta tener ganas. Creo que eso nos lo va a transmitir perfectamente María esta mañana, porque María es una mujer todoterreno, que, bueno, ella es socióloga y muchísimas otras cosas que nos contará. También es productora agroecológica y también, sobre todo, creo que es una mujer que tiene claro que se puede vivir en el mundo rural y se pueden hacer muchísimas cosas desde él, tener esa visión global del territorio y trabajar con él, ¿no? Que al fin y al cabo es como creo que salen los proyectos adelante, y sobre todo tejer redes con otros, con los demás. Yo cedo la palabra a ella porque ella es la protagonista y nada, muchas gracias. ¿Funciona? ¿Sí? Se me escucha. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo hablo de pie porque soy un nervio y si estoy sentada, o sea, esas cosas las hago a veces en la uni y ya es como que estoy completamente ahí reprimida porque gesticulo un montón, le pego al micrófono, entonces yo el de karaoke, si se puede, siempre. Buenos días a todas y a todos. Os comento primero cómo me gustaría organizar el tiempo que tengo, que creo que es amplio. La idea sería hacer ahora una pequeña presentación con imágenes donde yo os voy a explicar pues, quién soy, qué es la Ortiga Colectiva, algunos de los proyectos que hacemos, algunas de las reflexiones que hacemos en torno a cultura, ámbito rural, etcétera. Luego podemos hacer un pequeño diálogo, si os parece, cualquier pregunta que tengáis, oye, pues ese proyecto que has comentado, o bueno, cualquier duda, pregunta, etcétera. Luego habrá un descanso, no sé exactamente de cuánto tiempo, pero bueno, habrá un descansito, lo que queráis, para un cafetín y demás, y luego nos iríamos a otro espacio a hacer una pequeña dinámica donde podamos participar, que nuestra experiencia es que siempre, pues bueno, pues es muy chulo, ¿no? O sea, pensar juntas en torno a cuestiones del propio sector cultural o lo que os apetezca pensar, ¿no? Con este eje de cultura y ámbito rural, pueblo, ruralidades, como lo queráis llamar. Y bueno, pues hace que el tiempo sea, yo creo que mucho más amable o divertido, o como lo queráis pensar, que no que esté yo aquí 3 horas hablando, que es, bueno, yo hablo 3 horas y 6 también, porque hablo mucho, pero me parece que del lado de aquí sería un poco agotador. Os cuento primero quién soy para que os podáis ubicar en la perspectiva desde la que os hablo, ¿no? Porque yo creo que es interesante en las presentaciones, pues más allá de decir soy María Montesino, soy socióloga, soy productora agroecológica, estoy haciendo la tesis en la Uni del País Vasco sobre cultura, ruralidades, soberanía alimentaria, etcétera. En fin, pues todo esto son como más tipo currículum. Tengo una web absolutamente precaria porque nunca la acabo, porque tampoco le dedico mucha atención, pero por ahí está, ¿no? Pues ahí podéis ver, yo qué sé, publicaciones o proyectos, cosas más, como digo, ortopédicas, cuadriculadas. Pero yo os voy a contar en 5 minutos otra parte de quién soy yo también, para que se entienda desde dónde hablo. Yo tengo 41 años, nací en Torrelavega, que es una ciudad de Cantabria, pequeñita, aunque desde los 2 años me he criado en Santander, que es la capital de Cantabria, y es donde pues, he estudiado el cole, el instituto, en fin.
Luego me fui a hacer Sociología a Bilbao, a la Facultad Pública, a Leioa, a Lejona, donde estuve 4 años de carrera, de licenciatura, y 2 años de cursos de doctorado. En aquel entonces, con 22 años, yo quería hacer una tesis sobre la gentrificación en el barrio San Francisco de Bilbao, ¿no? Que era un tema que en aquel entonces era como muy candente. Y en ese momento, los años previos a la crisis del 2008, mi familia, que tenía mi madre un centro privado de formación en Santander, de oposiciones, dice, bueno, pues esto va mal, hay que redefinir la economía familiar. Mi padre antropólogo, con colaboraciones con la Universidad de Cantabria, editor, ámbito cultural, precarizado también, o sea, quien lee libros en una editorial independiente pequeña, pues la gente entonces no se forraba haciendo eso, ¿no? Es decir, con una economía de subsistencia, poco más. Entonces, en los años previos a la crisis, mi madre dice, bueno, hay que recomponer porque si no, pues no vamos a poder pagar facturas. Entonces decidimos que la que había sido nuestra casa de fin de semana, una casa en un pueblo, una casa campesina, en el Valle de Campo, que es un valle que está al sur de Cantabria, en alta montaña, de donde era mi abuela, y siempre pues tenemos ahí una casa que se arregló, se restauró cuando yo era pequeña y íbamos pues fines de semana, verano, vacaciones, etc. Entonces de repente dicen, bueno, pues tenemos que hacer algo allí, vamos a montar un espacio gastronómico-cultural allí, un restaurante pequeñito que era el salón de nuestra casa, así tipo choco, donde empezamos a hacer otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque si no, mi familia, digamos, que se hubiera arruinado directamente. Entonces, ¿por qué os cuento este rollo, este culebrón? Porque yo entonces dejé de hacer la tesis y me tuve que poner a currar en el restaurante con mis padres, los fines de semana en principio, y luego a trabajar todos los días. Dejé la tesis, dije, bueno, tengo otras prioridades familiares en este momento, yo soy hija única y demás, y me fui al pueblo en esos años previos a la crisis, 2005-2006, que fue cuando iniciamos el proyecto, y desde entonces, pues allí me quedé. Allí me quedé trabajando primero, luego conocí al que es mi pareja, Lucio, que es un ganadero de vaca tudanca, que es una raza autóctona de Cantabria, la tudanca. Tenemos una ganadería que se llama La Lejuca, también en alta montaña, y allí me quedé, allí es donde crió a mi hija, etc. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque esa visión que en un principio, en el 2005, lo primero que me decían los compañeros de la UNITA, ¿cómo te vas a ir a un pueblo ahora a trabajar cocinando, además en hostelería? ¿Qué es esto, no? Como esa visión de, pero tú que estás aquí, que has llegado hasta aquí, ¿cómo ahora vas a dejar la tesis? Que podrías ser investigadora, que el día de mañana podrías ser profe del departamento, que podrías hacer cosas. ¿Cómo te vas a ir a un pueblo de 180 habitantes, hacer ollas ferroviarias, poner huevos con patatas para que tu familia pueda pagar facturas, ¿no? Como ese cambio radical, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo veíamos como un hecho, digamos, pues mucho más trágico de lo que lo vemos ahora, lógicamente. Pero entonces empezamos a desarrollar una serie de actividades y de proyectos que iban muchísimo más allá de el tener un restaurante, ¿no? No era solo un restaurante, era un espacio gastronómico-cultural donde se hacían ediciones, donde se hacían encuentros culturales, encuentros a mantel puesto, donde se comía y luego venían filósofos a debatir, etc. ¿Por qué os cuento esto? Porque lo que entonces, en el 2005-2006, era una especie de, pues no sé, de cosa mal vista, quizás con un prejuicio, ¿no? Como, va, pero es que esto no es lo mismo que, yo que sé, que hacer algo en el Centro Botín en Santander hoy en día, ¿no? O que hacerlo pues, en los espacios más reconocidos, culturales, ¿no? De las ciudades. Hoy en día está de moda. Entonces ahora todo el mundo, como el ámbito rural y la cultura está de moda, pues ahora todo lleva ese apellido rural, ¿no? Es interesante la reflexión porque yo desde 2005 hasta ahora he visto como muchas de las transformaciones, de los cambios, de las evoluciones que ha habido en ese contexto, ¿no? Y cómo se ha ido trabajando desde el sector cultural también. Dicho eso, yo compagino mi actividad como investigadora, como socióloga o como utilizar la palabra que queráis, yo que sé, gestora cultural, la que os apetezca, con la actividad agroecológica en la ganadería familiar, con mi pareja, con Lucio, que también nos permite tener una visión del territorio pues, muy concreta, ¿no? O sea, si nieva tenemos que hacer unas cosas que igual los colegas mediadores culturales o agentes culturales no tienen que hacer y nosotros sí. A mí me fascina y me encanta porque me permite tener un pie en la tierra y me parece muy guay, ¿no? Cuando vienen, yo que sé, artistas o viene gente a hacer encuentros o residencias, muchas veces ese diálogo, ¿no? Entre lo utópico,
lo que tiene más que ver con la tierra, con que es que ha nevado y tienes que atender los animales, pues entra en relación y me parece que es como una de las potencias que hay precisamente en el ámbito rural, en los contextos rurales, ¿no? La Ortiga. La Ortiga Colectiva es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace a principios de los años 90 en Santander, impulsada por Antonio Montesino, que era mi padre, y un grupo de personas del sector cultural cántabro, escritores, poetas, historiadores, para proponer otro tipo de actividades que no se estaban proponiendo desde las instituciones en aquel momento, ¿no? Es decir, se empezó haciendo una revista que seguimos haciendo todavía, la revista de Arte, Literatura y Pensamiento La Ortiga, que tiene ya 135 números editados, la tenéis en la web, la podéis descargar, laortigacolectiva.net. Se querían proponer pues, prácticas culturales que no se estaban haciendo desde otro lugar, ¿no? Hoy en día, desde el año 2005, cuando nos fuimos al pueblo este que os cuento, al pueblo a Fresno del Río, que es un pueblo pequeño, y empezamos a entrar en contacto con el ámbito rural desde la práctica cultural, nos especializamos, por decirlo de alguna manera, en trabajar en contextos rurales. Y eso implica, bueno, pues una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que lo cuantitativo no tenga mucho que ver. Yo cuando voy a un sitio no cuento cabezas, digo, ha sido un éxito, han venido 300 personas. Yo hace siglos que ya no hago eso, ¿no? Primero, porque no me interesa en absoluto porque vengan mucha gente, yo qué sé, el fútbol llena estadios y a mí tampoco me interesa especialmente. Y sin embargo, si venimos poquitos, pues creo que podemos entrar en una manera de conversar pues mucho más interesante, ¿no? Yo hace tiempo que lo cuantitativo ya lo olvidé. También implica pues trabajar muchas veces con gente mayor en las zonas rurales, muchas mujeres, en mi zona por lo menos, hablo de Cantabria, del sur de Cantabria. Hay otros matices que quizás entren en contacto, ¿no? Y de eso hablaremos después porque os voy a ir contando bueno, pues, proyectos y demás. La Ortiga trabaja a través de diferentes actividades, hacemos formación, hacemos talleres de todo tipo de antropología, de agroecología, de artes, hacemos mediación cultural, que esta es la parte yo creo que más bonita y por la que más nos llaman también. Oye, a ver, el equipo de La Ortiga, necesitamos hacer aquí una mediación cultural porque en este pueblo pequeño quieren abrir un museo y no saben qué forma darle, no saben cómo gestionar esto, hay parte del pueblo que quiere, parte que no, hay un conflicto grande entre el ayuntamiento, los que viven todo el año, los de la asociación que ya no viven aquí, pero que quieren decidir en lo que se hace en su pueblo. Hacemos este tipo de trabajo, pero también hacemos mediación, pues yo que sé, con otras cuestiones ambientales como puede ser los conflictos que hay entre la ganadería extensiva, la fauna salvaje o los megapolígonos eólicos o contaminan el río de mi pueblo, yo quiero ver qué puedo hacer, el ayuntamiento no me escucha, en fin. Todas estas figuras las articulamos a través de la mediación y creemos que es la parte más bonita y que más nos permite estar en contacto con el territorio y lo que sucede, ¿no? El imaginario, le llamamos imaginarios como a los grupos de trabajo, si lo queréis decir de alguna manera, que trabajamos en La Ortiga. Proponemos a través de distintos contextos, artes, feminismo, letras, alimentación, ecología, pensamiento, y a partir de ahí se hacen propuestas a toda la asociación y se trabaja mediante procesos de cocreación cuya fase final pues toma forma de revista o de taller itinerante o de formación o de encuentro o de residencia o de lo que se nos ocurra, o de paseo, que hemos hecho muchos, o de, yo qué sé, de jornada gastronómica o de concierto, ¿no? 4 claves que a mí siempre me gusta dar, y luego todo lo demás os prometo que son fotos, que la única chapa es esta. Si alguien quiere, porque nunca sé tampoco, yo os he contado así un poco mi vida, pero nunca sé al principio quién está del otro lado, ¿no? Entonces, si alguien quiere bibliografía sobre tema de cultura, antropología, en fin, cualquier tema sociocultural vinculado al ámbito rural, tengo un montón. Si alguien quiere leer o conocer más, que me lo diga después. Yo no tengo ningún problema en compartir todo el paquete bibliográfico con el que manejo porque es inmenso. 4 claves que para mí son muy importantes a la hora de entender la cultura en el ámbito rural. Lo primero, partir de una perspectiva que esto a veces en el sector cultural, en el ámbito cultural, chirría, que es que no tiene que ser, digamos, la de la gestión, sino la del habitar, que nos sitúa de otra manera, ¿no? Cuando una persona habita un territorio,
vive en el territorio, está en contacto con el territorio, las relaciones, lo que suceda, etcétera, no tiene nada que ver cuando lo gestiona. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes gestionar un plan de desarrollo rural desde una oficina en Bruselas o en Madrid o en Santander y que ese plan de desarrollo rural no tenga absolutamente nada que ver ni encaje en mi pueblo Fresno del Río, 180 habitantes, que digan, me están hablando igual que están hablando a una señora que vive en un pueblecito de Granada o un pueblecito de La Rioja, un pueblecito del Pirineo, y yo es que la verdad no sé qué hacer con este plan de desarrollo rural que habéis pensado para mí porque de alguna manera no me encaja. Por lo tanto, esa perspectiva de partir de una mirada situada en contexto frente a la mirada, si queréis, por utilizar la metáfora, más fría de la gestión parece como algo más burocrático, ¿no? Tú tienes ahí, aquí hay una máquina que gestiona y aquí hay una persona que habita, y se habita con un cuerpo que también es político, y se genera una relación con ese cuerpo y con esos otros habitantes, y se genera una convivencia que también es una cuestión política, me refiero política no de los partidos, o sea, política del estar juntos en un sitio, no de, estoy hablando de partidos. Entonces, esta idea de habitar el espacio nos sitúa también en una perspectiva de la vida cotidiana frente al evento. Y esto a veces cuesta. Es decir, si yo me voy a un evento en un museo de la ciudad tal, ese evento sucede un día, nos juntamos para la inauguración, que no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, para nada. Pero tiene lugar pues, un poco la perspectiva del evento, de algo que sucede en un momento, donde nos juntamos todos, etc. La perspectiva del habitar es la perspectiva de la vida cotidiana, es decir, todo importa y todo tiene sentido, en la vida cotidiana también. O sea, yo cuando estoy trabajando en el pueblo, en un territorio con las asociaciones de mujeres, no decimos un día a mi vecina Angelines y a la Conchi y a la Milagro, le decimos, no, mira, es que el sábado tenemos un evento a las 6, luego va a haber un catering y va a haber un lunch y va a haber un no sé qué y va a venir la prensa y va a venir, bueno, imaginaros, ¿no? La política del evento. Nosotras decimos, bueno, pues ¿qué día hacéis cosas? Los martes y los jueves. Pues los martes y los jueves nos venimos a hacer cosas con vosotras. Y a partir de eso, pues luego ya veremos lo que sucede o lo que quieran ellas que suceda o lo que se proponga, pero en esa consonancia, porque si no sucede lo siguiente, y siempre pongo este ejemplo que me parece maravilloso. Unas mujeres de un pueblo de Cantabria con las que estábamos haciendo mediación nos dicen, pues mira, los miércoles aquí viene la Filmoteca de Cantabria, proyecta en diferentes zonas del territorio un día a la semana. Jolín, qué bien la Filmoteca, pues que un pueblo tan pequeño que tengáis la Filmoteca los miércoles, parece como muy chulo así a priori, ¿no? Dice, bueno, dice, sí está muy bien. Dice, mira, está muy bien porque en el local tenemos calefacción y nos vemos. Pero claro, las pelis no las ponen en original. Y la Rosy no lee de lejos. Yo el ruso es que no me suena, o sea, me sienta, ya no presto atención. El otro no sé qué. Y es muy bonito, pero venimos al espacio que es cálido y tiene sillas y hablamos entre nosotras. Entonces, de repente me pareció como un ejemplo buenísimo de cómo muchas veces la institución, esa cosa, no escucha sus propios proyectos, o sea, qué impacto están teniendo en el territorio, ¿no? ¿La Filmoteca está genial? Por supuesto que está genial. Y las pelis en versión original, por supuesto que están geniales. Pero a estas mujeres que son las que van a ese encuentro, a ese lugar, porque son las que están yendo, no van chavales de 20 años porque no hay, van esas mujeres, les parece esto, ¿no? Entonces, qué situación de falta de escucha tan importante, ¿no? Pues siempre es el ejemplo que pongo. Se está gestionando, no se está en contacto con lo que sucede, ¿no? Y esto es una de las grandísimas brechas que creo que la gente que estamos o que estáis, si es vuestro caso, o que trabajáis desde el ámbito cultural, puede, no sé si la palabra resolver, pero sí quizás detectar, ¿no? Decir, bueno, esto está pasando, ¿qué podemos hacer, ¿no? Una de las segundas cuestiones tiene que ver con el diálogo de saberes. El diálogo de saberes, a mi juicio, tiene que ver con un prejuicio que existe muchas veces desde los centros de poder también intelectuales, desde el capital cultural fuerte, ¿no? De las universidades, de los grandes centros de transmisión de conocimiento y de cultura. Y muchas veces es difícil o es complejo que desde esos centros se escuche a personas que no tienen esa legitimación, si queréis decirlo de alguna manera, pública, ¿no? Estoy hablando de personas campesinas, personas de campo, mujeres de campo, hombres de campo, pues de una sociedad campesina desarticulada, si queréis,
o en ruinas, si queréis, o como lo queréis llamar, pero personas que tienen unos conocimientos, unos saberes y unas prácticas que muchas veces no se están escuchando o no se están escuchando en igualdad de condiciones. Yo siempre digo lo mismo, cuando hacemos una mesa, por ejemplo, de debate en La Ortiga, digo, bueno, llamamos, yo qué sé, pues a los cracks académicos que están pensando no sé qué, la gente puntera en cultura, digo, vale, perfecto, pero yo quiero también que llaméis a mi vecino Toño para que os explique cómo él es resiliente y sabe cultivar una huerta, ¿no? Vosotros que habláis de decrecimiento, por ejemplo, o vosotros que habláis de patrimonio cultural, por ejemplo. Bueno, pues vamos a escuchar cómo este señor lleva toda su vida teniendo unas prácticas resilientes y está muy tranquilo. Estaréis nerviosos vosotros en el centro de Madrid, siempre, dice yo. A mí si viene el colapso o si sucede no sé qué, tendréis problemas vosotros, no yo. Es decir, no se está escuchando un conocimiento, una sabiduría popular, de la cultura campesina, que en el ámbito rural es muy concreta, las ciudades tienen otras, ¿no? Pues si queréis más obreras, en transición, etcétera, pero desde el ámbito rural es muy concreta y muchas veces no se está escuchando o no se está poniendo en primer plano. Y creemos que es interesante. Salir del aula, por supuesto, ¿no? En ese diálogo de saberes, pues si queremos hacer las cosas de otra manera, tendremos que salir a otros espacios. Por eso proponemos también desde otros espacios. A veces tienen forma de mesas, sillas y espacio como este, que también, y a veces tienen forma de damos un paseo por el campo y luego hablamos mientras paseamos y generamos otro tipo de actividad. Y a mí eso me lo enseñó el restaurante, entre otras cosas. Cómo cuando comemos juntas, cuando comemos juntos o cuando hacemos otra actividad, estamos haciendo muchas más cosas que cuando estamos mirándonos las nucas hacia aquí, ¿no? Hacia una sola persona. Por eso la idea también de la dinámica después. Porque se conecta de otra manera, porque yo puedo escucharte a ti y puedo escucharle a él y puedo escuchar a vosotros en conversación y es otro tipo de contexto, ¿no? Entonces la importancia también de salir del espacio aula. En tercer punto, integrar miradas ecofeministas, miradas inclusivas, etc. Es muy complicado que en los ámbitos rurales, que además sabemos que son en plural, cuando se habla muchas veces, y últimamente yo me lo encuentro mucho, se habla de el mundo rural. El mundo rural es una especie de piedra gigante que te lanzan, ¿no? Y es como, ¡pum!, como un menhir, como el mundo rural. O sea, habrá muchos mundos rurales que tendrán que ver con un contexto situado, depende de cada zona, pero luego depende de cada persona también, ¿no? O sea, el mundo rural de un ganadero de toros de Lidia no tiene nada que ver con mi mundo rural. O de un cazador, no tiene nada que ver con mi mundo rural. Pero él viene y dice, el mundo rural soy yo, y yo le digo, yo también soy el mundo rural. ¿No? O sea, es decir, cómo los discursos relacionados con el ámbito rural también chocan. O sea, salirse un poco de esa idea romantizada, ¿no?, del campo, ¿no?, que es como un campo que se acerca mucho más, pues eso, a la aldea de Heidi que al campo. El ámbito rural es un espacio, y me voy al otro punto, en conflicto, es un espacio en disputa continua, ¿no? Entonces tenemos muchas veces esta mirada de ciudad, de me voy al campo a descansar, la naturaleza, no se oye nada. Hay un libro, este os lo recomiendo mucho porque es maravilloso, se llama, no me acuerdo del autor, se llama Maneras de estar vivo. Y el autor es Baptiste algo, no me acuerdo, soy un desastre con los nombres. Si no, luego lo busco. Maneras de estar vivo. Y es un tipo, que el tipo yo creo que es filósofo, pero él sigue manadas de lobos por un montón de sitios, ¿no? Es una cosa literariamente impresionante, es un ensayo impresionante, pero lo que me parece muy interesante es una reflexión que hace en un momento, dice, bueno, esta mirada tan urbana de ir al campo, de ir a subir, pues hacer una ruta al monte y estar arriba, ¿no?, y decir, no se oye nada, ¿no?, qué silencio. Y el tipo, ¿no?, el autor dice, ¿cómo que no se oye nada? Si tenéis una mirada muy simple, ¿no? Se oye todo. Aquí ahora mismo estamos en la Gran Vía de Logroño o estamos en el Times Square de Nueva York. Escucha los grillos, escucha los campanos de las vacas, escucha a los pájaros cantando. O sea, esa mirada muchas veces que nos impide ya escuchar de otra manera a otras especies, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo entran en diálogo esa serie de cuestiones. Y es muy interesante en la idea del ámbito rural como espacio de disputa, que lo es. Y es un espacio de disputa, de fricción y de conflicto que está vivo. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿eh? Por ejemplo, en nuestra zona pueden ser los megapolígonos eólicos que ahora mismo quieren poner en los puertos de montaña y eso tiene una repercusión que es social, ojo, y que es cultural. No tiene que decirme Iberdrola o cualquier otra empresa que quiera ponernos estos megapolígonos eólicos, no tiene que decirme, es que te invito al evento cultural de no sé qué, de no sé cuántos, para que tú... No, o sea, es una respuesta cultural la que se tiene también hacia
esas propuestas, ¿no? de generar, en este caso, megapolígonos eólicos. ¿Y cómo se analiza esto desde la sociología o desde la antropología? Pues como espacio de conflicto, como espacio en disputa, no como espacio, qué bonito el campo, que lo es, pero ahora mismo está vivo más que nunca y lo tenemos cerca, no hace falta irse lejos, ¿no? Y esta es una visión que desde la Ortiga Colectiva siempre queremos poner en primer plano, porque es a su vez la que nos permite entrar en todo tipo de procesos participativos con las personas que habitamos un espacio concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de lo que les importa de verdad. Porque igual no les importa que venga un artista, o sí. Igual no les importa que venga un artista a hacer una residencia, pero igual sí les importa que se les escuche. Oye, pues si el artista les escucha, ¿no podemos generar un diálogo ahí? Yo creo que hay proyectos ya que están haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que venía hoy a hablar aquí, con cultura comunitaria, con redes asociativas, con la vida en el territorio, ¿no? Que me parece que es como la clave de todo. Me estoy enrollando. Valle de Campo, bueno, este es el Valle de Campo nevado, nieva bastante, en la zona ya hace frío, pero ahora, bueno, últimamente no nieva tanto, las nevadas se están retrasando también. Proyectos y procesos, que es un poco la idea de traeros algunos ejemplos concretos que hemos trabajado desde la asociación, desde la Ortiga Colectiva. Las preguntas que hacíamos al principio, con esa idea de habitar, ¿qué nos preguntamos cuando hacemos un proyecto cultural o cuando trabajamos como personas o profesionales, que luego me contaréis del sector cultural o de cualquier otro sector, ¿eh? O sea, tú cuando llegas a un sitio a proponer algo, ¿qué tienes que mirar o qué estaría bien plantearse, ¿no? ¿Quiénes habitan un territorio concreto? ¿Cómo son estas relaciones? ¿Qué procesos las atraviesan y qué relatos? La imagen que veis, por cierto, es una intervención artística, un proceso artístico que se desarrolló en el Laboratorio Rural Experimentados, por cierto, que fue en 2020, que participó un kilómetro de arte, que tuvo que ser online por la pandemia, pero se trabajó con mediadores que eran artistas en el pueblo donde se realizó, y esta es una acción concreta donde, pues, en una carreta tradicional se imita este proceso participativo con POSIT, los típicos POSIT de venga, vamos a hacer una dinámica, escribimos todos y lo ponemos ahí, y la carreta fue, pues, por todas las casas del pueblo preguntando a los niños que de dónde venía la luz, porque era una cuestión de una comunidad energética, en fin. Bueno, la foto ejemplifica de alguna manera ese diálogo y cómo entra en diálogo diferentes relatos, ¿no? El tradicional del habitar el espacio con un medio tradicional, el artístico, digamos, y los niños, que son un poco también ejemplo como de la gente que el día de mañana se quedará o no en el pueblo, ¿no? Que todo eso pueda entrar en diálogo. Cantabria Experimenta es un proyecto, esto también lo podéis bichear en internet. Cantabria Experimenta es un laboratorio rural de innovación social ciudadana que copia el modelo, literalmente, de Rural Experimenta, que es un laboratorio rural impulsado por Medialab Prado y el Ministerio de Cultura. Todas estas palabras, laboratorio, etcétera, ¿qué nos interesa a la Ortiga de todo esto, no? Pues nos interesa lo que os decía al principio, que las personas del territorio puedan participar, que haya un diálogo real de saberes, que pueda servir para algo, ¿no? Entonces se plantean unas convocatorias, se lanzan unos proyectos que luego la persona que está promoviendo ese proyecto invita a cualquier otro tipo de persona a sumarse a ese proyecto. ¿Qué es lo bonito de un laboratorio? Pues lo bonito es que una idea puede ser participada, es decir, todos podemos participar para apoyar desde nuestra experiencia. ¿Hacen falta estudios? No. Hace falta tener ganas y ya está. Entonces se juntan equipos con profesionales de la cultura, artistas, ingenieros, mi vecina Angelines que quiere participar porque dice que está pasando, quiero estar aquí, el ganadero de enfrente, el arqueólogo que viene los fines de semana y le apetece sumarse, el de la asociación conservacionista, etc. Y se trabaja desde ese diálogo de saberes para lograr un objetivo común, pero la importancia siempre está en el proceso. Salga o no salga, la importancia está en el proceso y en el haber articulado un espacio donde se trabaja desde diferentes perspectivas y donde muchas veces nos enfrentamos a estar en contacto con gente que de otra manera pues igual no te juntas en un espacio de trabajo, ¿no? Porque tu vida pues no tiene nada que ver con la suya. Se hacen prototipos, etc. Bueno, estas son unas de las cuestiones que salieron en el Rural Experimenta 2, ¿no? Cómo la gente utiliza este tipo de espacios o practica este tipo de espacios para comentar los problemas de su vida cotidiana o sus opiniones, ¿no? Los territorios no están vacíos de significado ni de gente, es decir, viven personas. Muchas veces, como se nos habla tanto de España vacía, España vaciada, la despoblación, bueno, pues nosotras desde la Ortiga siempre proponemos desde olvidaros de los que
tienen que venir, que igual no vienen nunca, pero vamos a pensar en los que ya estamos. Y los que ya estamos no estamos muertos, estamos ahí haciendo cosas. O sea, que el tener una mirada propositiva, no siempre, ¿no? O sea, deprimente, por decirlo de alguna manera, es que la España está vacía. Bueno, yo lo pienso y estoy muy tranquila, siendo poquitos en casa, o sea, en el pueblo. No necesito que vengan 40.000. O sea, estoy ahí muy tranquila, ¿no? Entonces, esta imagen, como continuamente de aporrear con la despoblación, también, ojo, ¿no? O sea, yo creo que es interesante mirar desde la capacidad propositiva de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer en un territorio. Este es un ejemplo, bueno, luego lo veremos en la dinámica. Este es un ejemplo del proyecto Cantabria Experimenta, de cómo gente joven integra. Bueno, esto lo comentamos luego en la dinámica más en profundidad, ¿no? Pero son ejemplos, bueno, pues de dinámicas participadas donde gente que vive en el pueblo, gente que vive de fuera, distintas generaciones, se ponen a trabajar en un contexto concreto para hacer algo. Muchas veces estas imágenes se ven, yo insisto mucho con esto, desde las instituciones fuertes o muchas veces desde otro tipo de espacios, se ven como algo secundario. Bueno, pues qué bonito, sí, es que tejen, parece como si estuvieran jugando, ¿no? Es como, bueno, tal, no sé qué. Con lo serio que es jugar. Es decir, seguimos teniendo esa visión, no digo nosotras aquí hoy, nosotros, pero seguimos teniendo esa visión de que la cultura se sigue haciendo en los grandes centros de cultura, ¿no? Y de que las exposiciones grandes o las artes escénicas fuertes son realmente las que se reivindican como evento y como hecho cultural, ¿no? Hierático, dominante, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿no? Nosotros sí somos profesionales y sí hacemos cultura de la de verdad. Yo siempre digo esto, de la de verdad, de la buena, ¿no? Entonces, estas imágenes forman parte de otra perspectiva cultural que es la de la cultura comunitaria. Luego hablaremos, podemos debatir. ¿Es más importante la cultura que se hace en el Thyssen que esta? ¿Que la que se hace ahí? Que permite pues, que a través de un proyecto un montón de jóvenes no quieran ir a Santander a la discoteca, sino que articulen sus espacios de fiesta en su pueblo y quieran quedarse ahí para que no se quede ese pueblo vacío el día de mañana. Es un debate, es un debate. A mí, como no me gusta hablar como de competir ni de que si es más importante o si es verdad o no, creo que es importante hablar de visiones complementarias. Es decir, a todos nos gusta ir a un museo y ¿por qué no nos va a gustar ir o disfrutar o conocer que se hacen otro tipo de propuestas a nivel micro desde la cultura comunitaria y que son interesantes y que son vitales? Porque a diferencia de las grandes instituciones, si nosotros vamos al Prado, por ejemplo, porque nosotros no vayamos al Prado no le va a pasar nada. Pero si parte de las personas que están ahí dejan morir esa asociación o dejan morir ese proyecto, sí pasa algo. Y pasa, pues por ejemplo, que las mujeres mayores no tienen un espacio de sociabilidad. Y entonces ya no hablamos solo de la cultura, vamos a decir, espectacular de ir a un evento, de disfrutar de un escenario, de una actuación, de disfrutar de un paseo por un museo, de disfrutar un buen libro. Estamos hablando de que ahí la cultura también tiene un aspecto social crucial, que es de prevención de enfermedad mental, de soledad no deseada, de convivialismo por estar juntas porque les apetece, porque no tienen una calle grande llena de cafeterías para ir. Es decir, cuando hablamos de cultura comunitaria estamos hablando de sostener muchas de las vidas de las personas que viven en lugares pequeños, ¿no? Entonces, esta visión creo que siempre es interesante tenerla en cuenta, de la importancia que tiene el seguir proponiendo hacer cosas en lugares pequeños. Los espacios comunales. Me gusta siempre explicar esto. En la zona de Cantabria donde vivimos sigue habiendo espacios comunales. No sé si conocéis lo que es un espacio, un terreno comunal, un monte comunal. Lo explico muy rápidamente. El espacio comunal o monte comunal, los comunales que decimos allí, son espacios, terrenos que son de todos y no son de nadie. Es decir, no se pueden heredar, no es público y no es privado. Se tiene derecho a estar en ellos porque eres vecino del pueblo y punto. Si el día de mañana te empadronas en Madrid y ya no eres vecino del pueblo, ya no tienes derecho a comunal. Pero si vienes de Madrid y estás empadronado en el pueblo y vives en el pueblo, tienes derecho a comunal. O sea, no es que tú eres muy de aquí y yo no soy nada de aquí. Es que en la acción de estar habitando se tiene derecho a comunal, ¿no? Normalmente vinculado a prácticas ganaderas, al terreno, etcétera, pero sigue habiendo muchos espacios comunales en los pueblos. Estos espacios se recuperan porque hay gente que vive en ellos y quiere hacer cosas en ellos. Esta era la antigua casa del cura del pueblo de Requejo, que la Junta Vecinal
la tiene, no me acuerdo de la palabra, pero bueno, tiene, la Junta Vecinal gestiona el espacio de la Casa del Cura, entonces han hecho un museo. ¿Y quién lo ha hecho? Pues lo han hecho los vecinos del pueblo. ¿Y qué han hecho? Pues han llevado un montón de aperos de labranza antiguos y lo tienen allí colocadito y ordenadito, y cuando viene alguien o en las fiestas del pueblo o cuando les apetece, tienen arriba un espacio diáfano muy grande para hacer exposiciones y abajo ellos pues lo enseñan y muestran pues cómo era su vida antes. Un museo gestionado en un espacio comunal, sin gestores culturales, sin guías culturales, sin expertos. ¿Puede entrar esto en diálogo con expertos en patrimonio que les ayuden quizás pues, a clasificar los objetos, a aportar un discurso más técnico? ¿Puede convivir? Absolutamente sí. ¿Con grandes instituciones? Absolutamente sí. Esta iba a ser la sede, vino la pandemia, pero iba a ser la sede de Rural Experimenta 2, impulsado por un Ministerio de Cultura, por Media Lab Prado y por la Ortiga Colectiva, una asociación pequeñita sin ánimo de lucro, que iba a hacer el Rural Experimenta en este tipo de espacio. Este sería un diálogo interesante. Bueno, esto es la revista que hacemos, que la podéis bichar en la web. Itinerancias. Otro proyecto de la Ortiga que creemos que tenía mucho que ver con la temática de hoy. Itinerancias es una propuesta que está pensada para poner en común, para aprender otras maneras de mirar hacia la cultura y hacia el patrimonio cultural. Tenéis todos los vídeos, bueno, aprovecho a meter la cuña que luego Pepe, el informático, siempre me dice, no hablas nada del YouTube. Tenemos un YouTube con, creo que, yo qué sé, 50 seguidores, o sea, muy pocos seguidores, y de repente en nuestro YouTube, que no le movemos nada porque somos un poco desastre con estas cosas, pero tenéis un montón de vídeos grabados de esa formación que se hizo con grandísimos profesionales del patrimonio cultural en el ámbito rural. Tenéis desde gente más técnica o más académica, si queréis, Alex Ibáñez de la UPV, etcétera, pero luego tenéis un montón de proyectos, tenéis a la Red Española del Desarrollo Sostenible, hablando de cosas tan, o sea, como en mayúsculas, ¿no? Cómo implementar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en tu proyecto cultural. Pero también tenéis un montón de proyectos que trabajan desde otras perspectivas. Tenéis, pues yo que sé, estuvo Julia de Derrière-Loublod en Francia, que es un proyecto francés muy potente que trabaja con el Camino de Santiago, artistas, arquitectos, etcétera. Bueno, y está grabado, entonces yo siempre lo cuento. Itinerancias es esa formación y luego cómo pusimos en práctica esa formación. Y lo hicimos a través de una residencia artística y de una residencia de pensamiento crítico. Invitamos a un artista a estar un mes con nosotros, a hacer una acción, a hacer un texto, a reflexionar. Invitamos a un filósofo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cómo se pone en práctica todo lo que se aprendió en un momento concreto, en un proyecto concreto. Bueno, esto es la residencia artística, él trabajó pues, con los... Es el proceso de trabajo, que trabajó con los carros y demás. La memoria sumergida del pantano del Ebro, en la zona donde estamos nosotros, bueno, el Ebro nace en Fontibre, que es un pueblo del Valle de Campoo, y el pantano del Ebro lo tenemos muy cerca, y cómo trabajamos este proyecto a través de recetarios de memoria, que es otra de los proyectos participativos que hace la Ortiga, pues trabajamos a través de las personas que tienen una memoria que todavía está viva de cuando anegaron sus pueblos. Hay 3 pueblos anegados y se trabaja también desde esa perspectiva, que no tiene mucho que ver con la perspectiva esta del medio rural de Heidi, sino más bien todo lo contrario, pero que creemos que es muy interesante y creemos que implica a muchas personas del territorio. Y nos parece también muy potente para cuando viene gente del ámbito cultural decirles, oye, ¿sabéis que esto está aquí? ¿Queréis pensar sobre ello? ¿No? Me parece que son cuestiones y están en los pueblos, están en pueblos muy pequeñitos. O sea, quiero decir, estoy intentando como mirar de otro lugar, ¿no? Desde otra manera a este tipo de espacios, ¿no? Que muchas veces se tienen poco en cuenta. Mapeos colaborativos, utilizar el mapa como herramienta cultural. No sé si tenéis experiencia con esto, pero podemos hablar luego si os interesa. Yo estoy largando como un montón de información, pero luego podemos hablar de las dudas que tengáis o de lo que queráis, incluso en la dinámica, ¿no? Los mapeos colaborativos, es decir, que una persona, bueno, esto es cuando vienen a ver los polígonos eólicos, los filósofos, bueno, es Amador Fernández Sabater, no sé si le conocéis, que escribe en Contexto, que tiene libros potentes sobre el pensamiento crítico contemporáneo, ¿no? Y entonces pues le llevamos directamente a que tenga la experiencia de estar debajo de un molino de 200 metros, justamente debajo de las aspas, o de ver pues, cómo afecta a la avifauna, etcétera, ¿no? Y cómo ese discurso entra, es que es un ejemplo muy bueno de cómo ese discurso entra en contradicción con esta idea de la transformación verde, etcétera, ¿no? Es decir, queremos energía verde, por supuesto, pero con la participación de las personas que estamos en el territorio, no de una manera extractivista, etcétera. O sea, todas estas cuestiones
Cuando estás allí, debajo del molino, salen otro tipo de cuestiones que tienen que ver también con las emociones o con el hecho de habitar un espacio y decir, jo, pues es que el día que fui, pues había un buitre muerto justamente que está ahí, porque coincidió así. Pero luego los informes te dicen que, bueno, que nada, que es que se mueren realmente 2 al año, es que ha coincidido, ¿no? O sea, de 365 ha sido el día que se muere el buitre, ¿no? O sea, cómo se generan muchos también relatos o imaginarios a partir de estas cuestiones, ¿no? Y creemos que hay debates muy interesantes para el campo de la filosofía, de la ecología política, de los vecinos que tienen pancartas en sus casas, ojo, y de los que quieren que haya polígonos eólicos, que esto no es, o sea, que dicen, mira, yo quiero porque es que es mucho dinero para la Junta Vecinal y yo sí quiero que haya un polígono eólico porque nos va a ingresar al año pues 50 o 60.000 euros en una Junta Vecinal pequeña y me va a permitir pues arreglar un montón de caminos o tener un parque, en fin, o sea, cómo todo esto está sucediendo, ¿no? Que muchas veces pensamos que estos grandes temas, ¿no? La transición, el cambio climático, etcétera, no tienen nada que ver con la cultura. Error, error. Hace tiempo ya que yo creo que tiene mucho que ver porque vengo de una formación en ciencias sociales, pero yo creo que el sector cultural tiene que entender que eso tiene que ir de la mano, porque si no, mal vamos, ¿no? O sea, yo creo que esa visión horizontal, esa perspectiva tiene que estar ya integrada hace tiempo. Convivencia con animales no humanos, con animales, como lo queráis llamar. Otra de las patas muy importantes de la ortiga es la ganadería extensiva de la zona donde estamos, es una vaca tudanca, que es la vaca autóctona de Cantabria. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de los animales que habitan el territorio, nos estamos olvidando también de las personas que los cuidan y de la economía local que eso genera. ¿Es cultural? Absolutamente sí, claro. Es que la cultura, ya lo decía Bauman, es muchas cosas, no solo espectáculo, ¿no? La cultura también es la práctica cultural, es el patrimonio cultural, es el tipo de comida que tú comes en tu casa, es el idioma que hablas, etcétera, ¿no? Por supuesto que es cultura. Ecosistemas de montaña, de nuevo son espacios comunales, son los puertos de alta montaña y siempre los introducimos en los proyectos o siempre tenemos esta visión hacia ellos como espacios de primera potencia. O sea, yo siempre digo cosas como que esto es igual que, pues, que irte al Thyssen. Bueno, para mí es mejor. Yo estaba en el Thyssen y me parece genial, ¿no? Pero es que esto me parece mejor, porque el mundo podría vivir sin el Thyssen, pero el mundo no podría vivir sin espacios naturales, ¿no? Entonces, así como políticamente sería la frase, y luego desde el ámbito cultural lo sigo diciendo igual, ¿no? O sea, es decir, yo puedo meterme y bichear en internet y ver un montón de cosas que hay en el Thyssen, sin embargo, ahí tienes que estar, tienes que caminarlo y no es lo mismo ver un árbol en una pantalla que estar ahí, ¿no? Es decir, este tipo de discursos que a veces la gente se echa la mano a la cabeza y dice, jo, pero es que no, pero es que tú es que o eres analfabeta o piensas que tal, no, eso es una barbaridad. Pues yo creo que son discursos y herramientas políticas de primer plano, ¿no? Sí, yo voy allí y me llaman para ir allí, pero yo prefiero estar aquí. ¿Por qué os cuento esto así de una manera quizás un poco simple? Porque yo creo que es muy importante que si queremos cambiar o si queremos hacer o practicar o gestionar, cada uno que adapte el lenguaje, ¿no? La cultura desde el ámbito rural, tenemos que cambiar también la política del deseo. ¿Qué significa esto? Significa que siempre estamos como poniendo la atención o el valor en las mismas cosas, como sociedad, no como personas, como sociedad. Siempre estamos queriendo lo mismo, triunfar, tener mucho dinero, tener una gran exposición en no sé dónde, actuar en no sé qué sitio, que te llamen para hablar en no sé qué conferencia de no sé qué lugar o escribir muchos papers en la academia para luego tener muchas estadísticas en ResearchGate, en academia y en Google Scholar. Bueno, pues yo creo que los cambios que tienen que ver con el ámbito cultural y las ruralidades vienen también por cambiar una política del deseo. Yo la semana pasada he estado, o la anterior, no me acuerdo, he estado en la Casa Encendida en Madrid, por ejemplo, os pongo un ejemplo, con Pierre Dardot, que os invito a que le leáis. Pierre Dardot es un crack, es ahora mismo en la sociología y filosofía contemporáneas un crack. Él ha escrito sobre lo común muchísimo. Tiene un libro que es un tocho, es un poco pesado, pero es muy interesante, con Christian Laval y Pierre Dardot, que se llama Lo común. Y él está pensando pues, muchas de estas prácticas comunitarias, ¿no? Pues yo he estado con él y con otra gente súper interesante que están ahora mismo trabajando temas de decrecimiento, poscrecimiento, etcétera, desde el ámbito académico y desde el ámbito también de movimientos sociales. Os hablo pues de Lucía Muñoz Sueiro, por ejemplo, de la Autónoma de Barcelona, o de Adrián Almazán, de Amador Fernández Sabater, de Helios Escalante, gente de Ecologistas en Acción y demás. Y yo, cuando salió el debate ahí en la Casa Encendida, que era más un formato de, bueno, pues de ponencias y diálogo,
Yo al final les dije, digo, pues yo me encanta venir a Madrid, tengo grandes amigos, de vez en cuando, o sea, yo sigo necesitando las ciudades, me gusta ir a ciudades, viajo mucho por trabajo y me gusta, digo, pero mi política, o sea, mi deseo es que yo estoy muy bien y súper a gusto en mi casa, que es grande, además una casa campesina, yo tengo espacio grande, no tengo que pagar una hipoteca de la leche porque no estoy en el centro de una gran ciudad, tengo jardín, tengo terreno, tengo fibra óptica también, o sea, quiero decir, yo estoy muy bien allí, o sea, no quiero estar aquí todos los días en la Casa Encendida o todos los días en la Complutense dando un seminario. A mí me gusta ir cuando me llaman de vez en cuando, pero yo no quiero esa vida, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver el deseo, lo que nos gusta, lo que nos apetece hacer, con el poder hacer otras propuestas también desde el ámbito cultural en el ámbito rural, ¿no? Que muchas veces se ve como en segundo plano. Pues yo lo que vengo a decir es que tiene muchísimas cosas que son muy interesantes y muy bonitas también, y que me parecen pues como que tendrían que estar reconocidas de primer orden, ¿no? Como los comunes, pues no sé, del agua, cosas sencillas, ¿no? El tener acuíferos de alta montaña. En una ciudad, yo en Santander abro el grifo y siempre hay agua, y si no hay agua es porque te dicen el ayuntamiento a cortar el agua. Pero ahí sigue habiendo acuíferos de alta montaña y les tenemos detrás de casa, ¿no? O sea, hay un impacto mucho más directo de todo lo que suceda en la naturaleza, si queréis decirlo de alguna manera, al pie de casa, ¿no? Sigo, ya estoy yo creo que acabando la presentación. Talleres intergeneracionales para el diálogo de saberes, lo que os comentaba antes. Tenemos un montón de patrimonio cultural inmaterial, de memoria, de sabiduría impresionante en mujeres mayores de pueblo, impresionante. Y yo siempre que las nombro y siempre que las cito, y os pongo un ejemplo como para que se entienda, ¿no? O sea, yo por ejemplo en junio, y esto lo cuento no para decir como qué guay soy, sino todo lo contrario, ¿no? Como yo lo hago como una herramienta de reivindicación de una memoria, ¿no? Las mujeres mayores en los pueblos nunca han sido especialmente escuchadas, ¿no? Ni han sido nombradas en determinados tipos de espacios, porque bueno, en fin. Entonces, es como una especie de reivindicación. Bueno, yo soy nieta de una mujer campesina, prácticamente analfabeta, entonces quizás tenga que ver también con algo emocional de mi propia familia, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante nombrarlas en espacios de poder y de conocimiento reconocido, como fuentes de sabiduría total y absoluta, ¿no? Con el medio, con su propia historia, con los conocimientos que tienen para transformar un alimento, para poder cultivar una huerta, de oralidad en sus canciones, en su propia cultura, ¿no? Lo que pasa es que han estado siempre en desigual capacidad de luchar respecto a otro tipo de espacios, ¿no? Han sido siempre clases subalternas, que se dice. Pues nosotros trabajamos mucho con mujeres mayores rurales, precisamente en ese diálogo de saberes y poniéndolas en primer plano. No viene un experto, no viene la figura del experto a dar la charla, sino que vienen ellas. Y explican a gente universitaria, joven y no tan joven, cómo poder hacer un montón de cosas que no tenían ni idea ni que existía, ¿no? Por ejemplo, esta señora que trabaja el saúco, hace mermelada de saúco, utiliza las semillas para hacer tinte, utiliza las ramitas para hacer silbatos, porque antiguamente les utilizaba pues, cuando iba al ganado, etcétera, ¿no? O sea, cosas que te maravillan. O que les expliquen pues, antiguas herramientas de oficios que la gente joven ya no conoce, pues de cómo se vivía antes, etcétera. Es interesante lo que os comentaba del mapeo, luego podemos hablar de esto si queréis, la figura del mapeo colaborativo, que hay muchos tipos de mapeo, de metodologías, de herramientas de mapeo. Nosotras solemos utilizar siempre la más sencilla, que es darle un mapa de su pueblo o de su barrio a una mujer mayor y decirle tú qué cambiarías. Y esto es genial, o sea, no hay plano turístico de ningún ayuntamiento o plano de lo que queráis que se resista a que una señora mayor le dé la vuelta y diga esto es una mierda. ¿Cómo que la gente que viene de fuera tiene que ir a ver esto y lo otro? No, hombre, no. Aquí lo que tienen que venir a ver es esto. Ya se lo explico yo. Aquí había, ya no hay, aquí había antiguamente una panadería que se hacían las cosas de esta manera. A esta parada le llamamos la Moncloa. ¿Pero por qué y tal? No, porque mira, aquí le llamamos la Moncloa porque es el centro, porque aquí hablamos de no sé qué, porque venía la presidenta de no sé cuál, etc. Es decir, generar un relato pasado por su situación y por su propia historia de vida. Mujer mayor que tiene que andar con una muleta y que no tiene accesibilidad cuando va no sé dónde. O mujer mayor que le han cerrado el local de asociación de mujeres, pero sigue abriendo el teleclub o el bar donde van los tíos a beber chupitos y ellas las dicen que es que con lo de la mascarilla y tal, que no puede ser. Y ella te dice, pues fíjate, pasa esto y no pasa lo otro. Es decir, el mapa como herramienta también de reivindicación política. ¿Esto se hace desde la cultura? Por supuesto que se hace desde la cultura, desde los proyectos culturales. Cuando hablamos de cultura comunitaria. ¿Por qué? Porque la pregunta, en resumen, básica es
¿Yo hago cultura para qué? ¿Para engordar mi currículum? ¿Para alimentar mi ego? ¿Para darme masajes? ¿O para mejorar la vida de las personas? Pues la Ortiga lo tiene claro, para mejorar la vida de las personas. Y luego ya lo demás es secundario, lo tienes que poner cuando haces una, pues yo qué sé, el currículum o las actividades que has hecho, pues cuando haces una convocatoria, pues lo pones. Y como hemos hecho muchas cosas, pues lo ponemos. ¿Pero por qué hemos hecho muchas cosas? Porque queremos mejorar la vida de la gente. Con lo cual, al final, pues bueno. Entonces, ¿qué nos interesa de todo lo que hacemos? Pues eso, que si en la medida de lo posible se puede mejorar la vida de la gente, pues mejor, ¿no? O sea, ¿significa eso que no haya que presentarse a subvenciones públicas o que no haya que pagar a los profesionales? En absoluto. Se paga a los profesionales que trabajan, obviamente. Igual que pagas al panadero si compras el pan. O que cuando vas a la gasolinera pagas al de la gasolina, ¿no? O sea, sería como inconcebible. ¿Se paga a la gente que trabaja? Sí. ¿Hay una parte de trabajo comunitario? Sí, voluntario, siempre que se quiera. ¿Por qué? Porque también es necesario y bonito. Y muchas personas están jubiladas y dicen, pues yo prefiero emplear mi tiempo ayudando a hacer esto, no le estoy quitando un trabajo a un profesional de la cultura, que también está, pero yo aporto mi conocimiento y le doy sentido a mi vida. ¿Y quién es este jubilado? ¿Es que es un malhechor que viene a quitar? No, es mi vecina Angelines, que si no está todo el día metida en casa y con la artrosis pues se queda atrofiada y de esta manera sale, escucha a esta gente, habla con los vecinos y vecinas, habla con quien venga, etc. O sea, la realidad siempre tiene muchos matices, no solamente como blanco o negro. Técnicas de collage o de poesía visual para trabajar también con mujeres mayores, que al principio te dicen, pero si yo no voy a la escuela, niña, ¿pero qué es esto? ¿Qué me vas a poner aquí a hacer no sé qué? Y al final generan otro tipo de dinámica y otro tipo de espacio a través de la cultura, ¿no? Bueno, la Casa de Fresnos, lo que os comentaba antes, de las jornadas gastronómicas, de las publicaciones que hacíamos allí, cuando lo del restaurante, la historia del principio, y que muchas veces la gente cuando digo, el restaurante y freír patatas y hacer no sé qué y hacer no sé cuál, claro, éramos unos privilegiados, estábamos decidiendo cómo emplear nuestro tiempo. Mi madre pasó de trabajar de 7 a 11 de la noche a trabajar de viernes a domingo y pagar una cotización. Y el resto del tiempo, de lunes a jueves, a hacer lo que le gustaba, que era editar. Con mi padre, que era antropólogo y le gustaba investigar y escribir libros. Y conmigo, que acababa de ser, pues eso, de licenciarme en sociología y tenía un montón de inquietudes, ¿no? Y por esa casa pasaron figuras, pues no sé, Félix Grande, Premio Nacional de Poesía, o su mujer Paca Aguirre, ¿no? Quiero decir, ¿se pueden hacer cosas grandes desde sitios pequeños? Obviamente sí, ¿no? Y cosas muy bonitas. Y sobre todo desde otras perspectivas, porque a veces cambiar de lugar no es cambiar de perspectiva. Trabajamos mucho, ya estoy acabando, el tema de los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante hablar de alimentación cuando se habla de cultura? Porque estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial, porque todas las personas tenemos la necesidad de comer y a todas las personas yo creo que en algún momento dado nos interesa cómo se produce lo que comemos, etc. ¿Quién produce lo que comemos? Pues normalmente la gente que está en los pueblos, y si no mal, si no se está produciendo en otro lugar es que igual no es comida, ¿no? Es decir, la vinculación con la tierra y la vinculación con el alimento es una vinculación también cultural, que ponemos en primer orden, ¿no? Con un montón de proyectos. Esto es una panadería de horno de leña, el panadero de Orzales, y la gente que veis ahí está aprendiendo las diferencias que hay entre las semillas rústicas tradicionales en la elaboración de harinas y las harinas basura que nos meten ahora, que nos sientan a todos mal y que todos tenemos 4.500 alergias a los glútenes y a todo porque las harinas ya no son las mismas. Entonces, ¿esto es un acto cultural, un evento cultural, un proyecto cultural? Absolutamente sí. Que muchas veces nos ha costado que las consejerías de cultura lo entiendan. Ah, no, pero eso solo tienes que ir a hablar de desarrollo rural. No, no, pero es que esto es patrimonio cultural, porque esto es no sé qué. O sea, defender esa visión de que esto es un evento cultural nos ha costado mucho. Afortunadamente ya se entiende, ¿no? Y se entiende de otra manera. 3 webs que os recomiendo, luego hablaremos de esto si queréis, de herramientas. Bueno, la Ortiga Colectiva forma parte de la REAC, que es la red de espacios y agentes de cultura comunitaria. Ahí tenéis un montón de referencias en todo el Estado, con sus propias webs y demás. Es una red de proyectos y de personas que trabajan desde una perspectiva pues, de cultura comunitaria. Otra página imprescindible es la de Cultura y Ruralidades del Ministerio de Cultura, y siempre pongo de ejemplo, yo que siempre soy tan crítica con las instituciones grandes, pero no con las personas, siempre pongo de ejemplo que el Ministerio de Cultura tiene una oficina, un departamento que tiene personas maravillosas que han hecho proyectos maravillosos, imprescindibles desde un Ministerio de Cultura, como son Cultura y Ruralidades o Cultura y Ciudadanía. Si pincháis en Cultura y Ruralidades, ahí tenéis todos los foros de Cultura y Ruralidades, las publicaciones, etc. Y es un trabajo ingente, absolutamente maravilloso.
y hecho por una institución como un Ministerio de Cultura, que yo soy la primera que digo, bueno, ¿esto qué es, no? Sin embargo, las personas que están en las instituciones, cuando saben lo que hacen, pues hacen cosas estupendas. Ahí tenéis un montón de recursos gratuitos, vídeos, publicaciones, etcétera. Y otra es esta, Ecosistema Cultura Territorio, que quizás muchos conozcáis, donde también tenéis, además, esta es una web que hicieron para, concretamente para el plan de las Next Generation, este plan para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, y ahí tenéis un resumen de todas las convocatorias, la financiación, los proyectos que han tenido en cada comunidad autónoma derecho a esta convocatoria, etcétera, ¿no? Como recurso, siempre como páginas de cabecera. Rural Experimentados es el proyecto que hicimos con el Ministerio de Laboratorio, donde uno de los proyectos era 1 kilómetro de arte en el año 2020, que ya os digo que bueno, pues tuvo que ser online por el tema del coronavirus, pero tenéis también los vídeos a la presentación final, los enlaces a las webs de los participantes, etc. Y fue un ejemplo, y ya acabo, de cómo de repente un elefante como un Ministerio de Cultura se tiene que plegar absolutamente a una asociación pequeña como La Ortiga, que por cierto preside ahora mismo mi madre, que tiene 73 años, que mi madre, bueno, la tía es una crack, una energía y una fuerza impresionante, coordina el taller de lectura, en fin. Pero como un Ministerio de Cultura, con todos sus técnicos, se tiene que plegar a una asociación pequeñita porque de repente llega un virus y los tíos, claro, lógicamente, están en Madrid, nosotros estamos allí, entonces todas nuestras decisiones de repente tienen un peso muchísimo mayor y de primer orden que tuvo que ser así, ¿no? Entonces, cómo de repente, por hacer el resumen, que esta es la última lámina, cómo de repente el conocimiento ese del habitar, no del gestionar desde lejos, sino de estar en el territorio, se pone en primer plano, ¿no? Y con una importancia absoluta, porque es la gente que estamos en contacto con lo que sucede allí, en pueblos pequeños, ¿no? Entonces, la importancia muchas veces también de reflexionar sobre esa cuestión, ¿no? Sobre si las grandes instituciones siempre son como los grandes espacios de representación de lo que es bueno, de lo que se hace bien, de lo que merece la pena o del éxito. Antes me preguntaban las periodistas, ¿nos vas a contar casos de éxito? Y yo soy muy, muy crítica con esto, ¿no? Digo, bueno, casos de éxito, yo no le llamo así, ¿no? ¿Qué es éxito? ¿Qué es triunfar en la vida? ¿Qué es esto, no? Política del deseo. ¿Cómo quiero vivir mi vida, no? O sea, yo tengo muchos amigos triunfadores currando 9 y 10 horas al día, absolutamente deprimidos, y con un montón de problemas, ¿no? De ansiedad, etcétera. Y yo, sin embargo, por eso esa idea como del éxito, ¿no? Digo, pues igual quieres tener tiempo y no tanto dinero, o igual te apetece dar un paseo y no puedes, o en fin, como plantearnos estas reflexiones, ¿no? Y yo creo que el ámbito rural sí que te permite, siempre pongo lo mismo, bueno, esa es mi niña cuando tenía 4 años, en la de esta La Lejuca, que es una zona súper chula, siempre digo esta frase de Helen Sissu, ¿no? Mirar en otros lugares y de forma distinta allí donde no hay espectáculo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mirando solamente lo que reluce, ¿no? Es como lo del dedo y la luna, ¿no? Es que eso reluce, vamos todos allí como moscas, pues a veces las grandísimas cosas interesantes están en lugares pues mucho más pequeños o más insospechados o en entornos donde podemos tener un diálogo todavía humano, ¿no? A pesar de la IA y otras cosas. Es decir, que quizás el cambiar de perspectiva también tenga que ver con eso. Y esa era como la visión que yo os quería dar de lo que la cultura comunitaria, esa perspectiva de cultura comunitaria más transversal, más de la vida de cada día, más de sostenerse y no competir, pues creo que sí que puede de alguna manera ofrecernos esos futuros posibles, al menos amables o deseables, ¿no? Y esa era un poco como la idea de hoy. Y ahora no sé cuánto tiempo me he comido porque no tengo reloj, que seguro que os ha dado una paliza absoluta y una brasa absoluta. ¿Qué hora es? ¿Cuánto he hablado? Ah, bueno, muy bien, o sea, es 1 hora justa. Hostia, tengo el cerebro programado ya de 1 hora a 1 hora. ¿Qué mayor me hago con esto? Pues bueno, yo la idea que tenía era contaros esto, ver si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, si tenéis alguna cosa que decir, alguna... Si no, traigo al comodín, ¿eh? Tengo ahí a Ángel sentado, que es compañero de La Ortiga Colectiva también. Si quieres, Ángel, no sé si me he dejado algo por el camino, porque a veces como hablo tanto y me enrollo. Sí. Ah, sí, sí, pues de lo que he escrito ahí. Sí, bueno, es que a veces hago apuntes así como para lanzar muchas cosas que luego no digo. Sí, la política del don y contradón es es un concepto pues de la antropología de la ayuda mutua. Del don contra don significa que en un pueblo, en la sociedad tradicional, pues si tú me das algo, yo te tengo que dar algo también. Ese es el don y el contradón, ¿no?
y hay muchos rituales a lo largo del año, no sé si lo he dicho, pero bueno, en esa parte que tú comentas, también hablo de la importancia de los rituales que ya están en un lugar a lo largo del año. Es decir, cuando se llega a un sitio, yo siempre tengo como, soy hija de un antropólogo, entonces tengo como todos estas neuras en la cabeza, de llegas a un pueblo pequeño y es como, bueno, ¿y aquí qué fiestas hay? ¿Cuándo hacéis las fiestas? ¿Y qué tipo de fiestas son? ¿Y cómo tal? O sea, como saber a lo largo del ciclo del año natural qué se hace, cuáles son las fiestas de primavera, de invierno, etcétera. Y ahí, en tiempo de invierno, que estamos a punto de entrar ahora con el solsticio, en el tiempo de invierno, hay muchísimas fiestas, por lo menos en Cantabria, en el norte, que tienen que ver con políticas del don y el contradón. Es decir, con rituales, le llaman, bueno, tiene unos nombres, por ejemplo, las marzas, cuando se acaba febrero, marzo, y llega marzo florido, seas bienvenido, etcétera, ahí se da, ¿no? Es como una especie de Halloween donde la gente va por las casas cantando y luego se daban antiguamente pues morcillas, chorizos, patatas, etcétera. Pero hay muchas otras, los antruidos, las mascaradas de invierno, la propia matanza del cerdo tiene una política del don y el contradón. Tú matas el cerdo en casa o se mataba el cerdo en casa, se hacía matanza y a la gente que te ayudaba tú le dabas pues unos chorizos o le dabas unas chichas o jijas o como las llaméis aquí, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Sobre legislación, totalmente. Yo sigo matando el cerdo en casa. Sí. Allí, por ejemplo, lo que hacemos, o sea, se puede, a ver, por ejemplo, con la matanza del cerdo, ¿no? Allí decimos la matanza del chón. También, del chón. Allí lo que hace es se analiza para que no tenga triquinosis, se analiza porque obviamente, o sea, nadie se quiere que le pase nada a su salud porque ha matado el cerdo en casa, o sea, se analiza, pero luego estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Las casas campesinas, nuestra casa allí, por ejemplo, tiene los muros de piedra, tiene una parte que le llamamos el secadero arriba, que tiene las condiciones, pues vamos, perfectas para que se curen. Y yo siempre digo lo mismo, la gente se intoxica en una boda cuando hay 200 comiendo una mayonesa en un superhotel de 4 estrellas, pero gente que se haya, vamos, en una matanza del chón casera, yo no conozco a nadie, ¿no? Y además con productos sin aditivos, etcétera. Es un debate interesante. Cuando estoy con productores, además, mira, eso es una cosa muy guay de mi trabajo, que tengo como la parte de la producción agroecológica con las vacas y tengo muchísimo contacto con cooperativas, con productores de alimentos de todo tipo. Entonces es un mundo como que yo le veo muy igual al sector cultural. Lo que pasa es que el sector cultural no lo sabe, pero los productores de alimentos sí lo saben. O sea, los productores de alimentos saben que lo que ellos hacen es cultural, pero el sector cultural no saben que lo que ellos hacen también es un alimento, porque no se escuchan mucho, ¿no?, entre ellos. Entonces es muy divertido tener como un pie a cada lado, porque estas cuestiones, vamos, a mí me parecen súper interesantes. La sobreregulación y cómo otros países no sucede esto. Por ejemplo, Francia, que es como el ejemplo, ¿no?, que siempre se pone. No ocurre en Francia. Y luego un paysan en Francia, un campesino en Francia, es un tipo, es una persona reconocida. Aquí un tío de pueblo, bueno, ¿no? Ah, no, claro. Sí, sí. Pero ¿sabes qué hacen en nuestra zona? Cuando una persona quiere hacer, o sea, la sobreregulación es tan grande que cuando una persona, un proyecto pequeñito, quiere hacer un queso, a veces le piden condiciones como si fuera, yo qué sé, Danone o marcas grandes que están haciendo yogures y quesos en cadena, ¿no? Aquí también pasa. Mira, hay un proyecto, voy a hacer publicidad a los colegas porque son muy majos y es un proyecto que es el gran ejemplo, digamos, de un proyecto cultural en Valles Pasiegos, en los Valles Pasiegos en Cantabria, haciendo un queso. Se llama La Yeldiría, con elle. La Yeldiría, con elle, así, Yeldiría. Y son Yeldiría de Yeldar, ¿no? Yeldiría, con elle, sí. Y son Aitor y Sara. Aitor es de Torlavega, Sara es de Carolina del Norte, profesora de inglés.
y han montado en una cabaña pasiega, la han restaurado y han montado una quesería artesanal de quesos de leche cruda y hacen un montón de actividades culturales, conciertos, encuentros, pero debates. O sea, el otro día, yo que sé, hace 15 días han estado debatiendo sobre la necesidad de un matadero local para la gente que tiene cabras y tal, o están debatiendo sobre los modelos de turismo que queremos, si queremos que todas las cabañas pasiegas sean chales de fin de semana o queremos que se conserve el paisaje como elemento cultural. Y se está haciendo desde una quesería. Sí, han salido en todas partes. Sí, sí, han salido en la tele. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Es que estamos, bueno, ellos y nosotros estamos en una red que se llama De Granja en Granja, que es un modelo francés. Se llama De Granja en Granja. De Granja en Granja es también, o sea, es un modelo francés de Farm and Farm que ellos tienen allí. Y nosotros lo copiamos en Cantabria porque somos productores que una vez al año abrimos las puertas para que la gente que no conoce cómo se produce un alimento venga y nos visite y diga, pues esto se hace de esta manera, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver, ¿no? Que muchas veces dicen, pero esto parece un foro de gastronomía. No, es que estamos hablando de cuestiones culturales en el ámbito rural que son de primera línea. O sea, no puede ser esto menos que la programación de la filmoteca, de la peli esta que no entienden las señoras, ¿no? Del pueblo. O sea, esto es fundamental. Sí, claro. Claro. Sí. Claro. Claro. Y para controlar, ¿no? Y luego además, o sea, lo que tú dices, las políticas de la homogeneización, que todo sea igual, porque es mucho más estandarizable, ¿no? El protocolo, la estandarización, etcétera, pero ahí está la trampa, porque las cosas tienen matices, ¿no? Pasa, por ejemplo, bueno, en cultura pasa cuando de repente, no sé si tenéis esta impresión, una palabra se pone de moda, ¿no? Hace unos años era sostenibilidad. Ahora ya la sostenibilidad, ¿qué quiere decir? ¿Es la sostenibilidad de la empresa que me quiere poner el eólico? ¿Es la sostenibilidad del currante que dice es que si no las acelgas, si no he hecho no sé qué, fitosanitarios, no sé qué? O sea, ¿de qué sostenibilidad hablamos? Porque también las instituciones tienen la capacidad como de quitarle, de vaciar las palabras de sentido, porque se apropian de ellas. Enseguida lo empiezan a decir, lo convierten en marketing y al final llegan mucho más porque tienen herramientas de llegar mucho más lejos, ¿no? Que los pequeños, lógicamente. Sí, sí, mucha diversidad, totalmente. Y luego pasa, por ejemplo, no sé si tenéis aquí ejemplos, pero allí, por ejemplo, cuando han venido todos los fondos Next Generation, que al final la gente, como digo yo, allí decimos pinar las orejas como los caballos, ¿no? La gente pina las orejas cuando hay dinero. Entonces, de repente dicen, llegan los Next Generation con un montón de dinero a las comunidades autónomas. Venga, cógete el proyecto que hacíamos en Santander en no sé dónde y le pones igual y pones rural. Correcto. Claro, 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 claro. Y son justamente para tu zona. Es que a nosotros nos ha pasado. En nuestra zona, que digamos, si conocéis, bueno, Cantabria, esto es el campo, es el sur de Cantabria, mucha gente se piensa ya que es Castilla por Aguilar de Campo, pero sigue siendo Cantabria, ¿no? La zona más despoblada. Y muchas veces pasa esto, de repente se llevan proyectos, gente de zonas tal, pero porque está, pues yo qué sé, fundaciones grandes detrás, ¿no? Que tienen todo un entramado, que ese es un temazo, ¿eh? No sé si... Ese es un temazo. Y
Luego, si queréis, en la dinámica, bueno, la dinámica está para hablar de estos temazos después del café, os aviso, ¿eh? Porque es la parte chuli, o sea... No. Esa foto es un eólico solo que está, te voy a decir dónde está, en Celada, que es un pueblo que está arriba de la sierra de Retortillo, que es donde está la ciudad romana de Julióbrega. Pues es un solo eólico que lleva ahí ya... Dijeron, este es para probar una pila de años, es enorme, y ahora creo que los vecinos de Celada han dicho que sí, entonces entiendo que habrá más. Y la sensación, a veces parecen como cosas, no sé, un poco de Walt Disney si queréis, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, cuando tú analizas un tema, por ejemplo los eólicos, yo he estado con mucha gente pues, de colectivos, gente que están desde plataformas ciudadanas, bueno, todo tipo, hasta el que lo quiere, hasta los de la empresa, que vienen al pueblo y te hacen su charla y tal, yo hablando con todos, alcaldes, bueno. Y yo siempre digo lo mismo, es interesante, por ejemplo, cuando hicimos la residencia de pensamiento crítico con Amador, y le dije, yo, Amador, estuve una semana, digo, genial que vayas, yo quiero llevarte debajo de las aspas del eólico, ¿no? O sea, las sensaciones también del cuerpo, ¿no? No en plan místico, no estoy aquí como, no. O sea, la sensación de esto tiene un efecto también en los cuerpos que están ahí, ¿no? O sea, en el pájaro, en el otro no sé qué, o sea, no solo visual y el sonido que emite, ¿no? O sea, es una cosa como... ¿Sí? Iría a una... Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo se llama el documental? ¿Se puede ver? Para buscarlo, si no. Vale. Sí. Sí. Claro. Sí, como los que deben poner allí. Claro. Sí. Y como muchas veces, que yo esto también a veces lo critico desde, bueno, yo hago una autocrítica de la leche, ¿no? Muchas veces luego me escucho y digo, joder, he dicho no sé qué, y no quería decir eso, porque muchas veces cuando hablamos de despoblación, estamos también como favoreciendo este tipo de prácticas porque se genera un discurso de que allí no hay nadie, como no hay nadie no pasa nada. Porque yo siempre digo, vamos a ver, si yo qué sé, Madrid, por poner un ejemplo, necesita mucha más energía eólica que nuestro valle, ¿por qué no lo ponen en la sierra de Madrid? Es que no hay viento, es que, digo, la Valle de Santander, ahí enfrente, es que las condiciones, el viento, no sé qué. Venga, hombre, o sea, es que la gente no lo toleraría y son 200.000. Nosotros somos un ayuntamiento de 16 pueblos, 3.600 personas. O sea, ¿no? Que al final dices, claro, todo tiene un porqué, ¿no? Las llamadas zonas de sacrificio y todo eso. Ah, paralizar los cruzados, qué bueno. Pues nosotros muchas veces tenemos como esta lucha, volviendo al ámbito cultural, ¿no? de que se entiendan que todas estas cosas son cuestiones culturales también. O sea, no solamente como, ¿no? Claro. Y luego preguntas, ¿no? Que luego veremos en la dinámica. O sea, yo sí que os invito a que os quedéis y participemos en la dinámica porque yo creo que va a ser chulo, porque vamos a lanzar preguntas como ¿qué puede hacer la cultura? O ¿qué se puede hacer desde el sector cultural, ¿no? Como frente a eso, proponer desde otro lugar o no sé. Nos están invadiendo, sí. Sí, 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 brutal. Y esto sale siempre en las dinámicas de mediación. Por ejemplo, el otro día igual ha sido hace 2 meses, trabajando con gente joven, porque también muchas veces las instituciones como se obsesionan, ¿no? Y los jóvenes, y Europa de repente se pusieron los jóvenes, ¿qué piensan los jóvenes y tal? Bueno, pues gente joven de núcleos rurales te dice, bueno, pero es que si yo tengo problemas para acceder a vivienda porque con la gentrificación rural han subido los precios y entonces, ¿qué están haciendo? Están proponiendo lo que os decía, las casas campesinas grandes,
Yo en mi zona, mi casa, yo que sé, tiene de planta, no sé, porque era, imaginaros, era lo que antes era la cuadra y el pajar y todo aquello que era enorme, más la vivienda. Entonces, al final son casas con mucho espacio. Están proponiendo colectivizar vivienda. Dicen, pues compramos una casa entre varias familias y luego dentro tenemos un espacio agradable, pero lo repartimos de otra manera. Bueno, en fin, proyectos de acceso a la vivienda en pueblos muy pequeños que te sorprenderías, ¿no? Pero bueno, pero que esto no es el centro de Barcelona. Bueno, pues... Trabajamos... Sí, sí, sí. Que se impliquen. Nosotras, y además ya aprovecho porque como la idea de hoy era hablar justamente de cultura comunitaria, de redes, de tejido asociativo, etcétera, trabajar en red con asociaciones juveniles directamente. Ese trabajo lo hacemos en red con ellos. Hay una asociación que se llama La Bardal, por ejemplo, que es una asociación juvenil, rural, y ellos ya tienen 18 años y ellos ya tienen contacto y hacen talleres con gente de 15 años, que me va a ver a mí y va a decir, esto te habla muy raro, o yo qué sé, o no conectan porque estás en otro mundo, o no, o a veces sí. Pero ellos están ya directamente ellos, trabajamos con ellos. ¿Ellos? Sí, muchísimos. Estos hacen jam session, estos, bueno, los espacios culturales que os decía antes, comunales, precisamente un proyecto, luego vamos a hablar de él en la dinámica, porque es el ejemplo, genial que hayas hecho la pregunta, porque es el ejemplo que traíamos de hoy. Artes Cabuérnigas, que es un proyecto impulsado por una chavala de 20 años, que luego os vamos a contar, de esta asociación. ¿Qué hacen? Proponer desde otros lugares. Ella, por ejemplo, hace joyería y estaba súper interesada. Dice, yo estoy estudiando joyería y es hija de migrantes, además. Dice, a mí me interesa muchísimo conocer qué tipo de cosas hacen las mujeres cuando hacen las labores estas que dicen en la asociación, no sé qué. Pues eso. Otra cosa, ¿por qué yo tengo que cogerme un tren o un coche para irme de fiesta a Santander o a Torrelavega? Pues no, se montan sus jam session y sus conciertos y sus cosas en el centro cultural ellos. Más allá de las fiestas patronales, que muchas veces esta visión, ¿no? Como ahí está la figura, por ejemplo, como de las peñas, que es para las fiestas patronales, pero luego esto es una asociación juvenil vinculada a muchos otros proyectos, también con artistas, con gente del ámbito cultural. Sí. 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 Ya. Sí. Vale. Y aquí no sucede. ¿Y por qué crees tú, por qué crees que no sucede? Sí. Sí. No van. Porque hay una vinculación emocional o directa. Que escuchen, sí. ¿Habéis probado a preguntarles? ¿Sí? No, pero que no es una pregunta tonta, que no es difícil, ¿eh? Sí, perdón.
¿Os escucháis bien o os tengo que dejar? ¿Os escucháis bien entre vosotras, no? Cien personas. Eso es muy importante. Es muy importante el espacio y es muy importante, por eso os comentaba lo de itinerancias, como el término este de comunidades patrimoniales es justamente de lo que estáis hablando ahora. Por un lado está el espacio, que es importante, pero luego, por ejemplo, La Ortiga muchas veces nos preguntan, ¿tenéis espacio, sede o tal? No. Nos ahorramos pagar facturas, pero es que además, ¿qué hacemos? Nos obliga a estar en los espacios donde ya está la gente y esto es de una potencia asombrosa. ¿Cómo se consigue? O sea, no es ninguna receta mágica ni nada de esto, porque el problema que estáis comentando es muy complejo, porque es una especie de… Estamos viendo como las ruinas de lo que fue la desarticulación de la sociedad tradicional a mediados del siglo XX, cuando la gente pasa de ser campesina a obrera, estoy yendo muy rápido diciéndolo muy simple, pero es así, y no solo ese hecho de cómo afecta a la economía palpable, ¿no?, a la materialidad de la vida, sino a todos los imaginarios y símbolos y discursos y relatos que genera. Por eso yo os he hablado de lo del deseo. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, cuando antes decíais por ahí, se veía como algo malo, se veía como… O sea, se ha ido construyendo como sociedad una visión que al final cae hoy en día también y estamos viendo como las ruinas de todo eso. Es verdad, yo no soy para nada, no soy para nada optimista, no creo que, creo que en el futuro la gente se seguirá yendo a las grandes ciudades por trabajo, por servicios, por un montón de cosas, pero no sé si tenéis esta sensación. Yo veo cada vez más gente joven que estando en grandes ciudades, Madrid o Barcelona o Bilbao también, de repente dicen, muestran un malestar, ¿no? Y su malestar es, pues yo qué sé, el ritmo, la vida, lo caro, yo qué sé, una hora en el metro, cada uno, ¿no? O sea, como que hay un malestar que es palpable también, sobre todo en determinada clase social. Y esa gente, mucha de esa gente, muchos de esos chavales y chavalas, yo creo que sí estarían mejor en otros espacios, ¿no? En un ámbito rural. Pero para mí, una de las claves es, claro, muy bonito todo, pero ¿de qué van a vivir o de qué van a trabajar? Entonces, una de las preguntas que luego sería súper interesante trabajarlo en la dinámica, porque la dinámica
se va a llamar como Utopías para realistas, o un nombre así un poco friki, pero viene a decir, vamos a imaginar sin tener miedo, a pensar sin tener miedo, porque siempre nos censuramos, ¿no? No va a haber dinero, ¿quién va a venir aquí? La casa se va a caer. Pero bueno, pensar, ¿no? Pues oye, igual colectivizar vivienda, pues hay una casa, pues hacemos lo que sea, o tal. O igual no, o sea, ¿cuál es el vínculo que hace a una persona regresar a un espacio? El trabajo, el poder pagar facturas, está claro que la materialidad es importante, pero igual también el sentido de pertenencia, decir, oye, pues es que recuperamos, me estoy inventando, recuperamos la fiesta o la mascarada del pueblo y para mí es súper importante hacer esto cuando voy. Y al principio yo estoy en Bilbao y formo parte de la asociación, pero es que luego igual mi hija, el día de mañana, después de haber estudiado arquitectura, dice, pues quiero estar allí y trabajar desde allí o lo que sea, ¿no? O sea, que muchas veces hay gente que está currando o teletrabajando en Madrid, pudiendo estar en un pueblo pequeño teletrabajando. Pero ojo, la tecnología no nos va a sacar de nada, porque también está el ejemplo, ¿no? De no todos podemos teletrabajar, os lo digo yo, que tengo vacas y yeguas, pero también soy investigadora. O sea, quiero decir que puede haber el día de mañana muchos perfiles también como el mío, es decir, gente que tenga una actividad, o sea, como un pie en cada lado, ¿no? O sea, que el trabajo ya no es como el de mi abuelo que trabajó toda la vida en la fábrica. O sea, ¿quién tiene un trabajo hoy para toda la vida? Muy poca gente. Pues un funcionario, ¿no? Pero si no... Sí. Pero es el más rica del vino, pero es el tipo de trabajo también, ¿no? La gente ya no quiere hacer un determinado tipo de trabajo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Vosotras? Sí. ¿Cómo se llamaba el proyecto? ¿Te acuerdas? Ah, mira. Sí. Sí. Pero porque a ver, habría que ver como el caso concreto, pero por eso que una vez que lo que decimos, una vez que están pagadas las facturas, es decir, una vez que tienen ese trabajo, lo más importante que es, por eso decía lo de las comunidades patrimoniales, el sentirte como parte de algo, ¿no? O sea, de algo que te vincule emocionalmente, si queréis decirlo, ¿no? Decir, yo quiero estar aquí o me apetece estar aquí porque tengo mi pareja o crío a mis hijos o yo qué sé, o la casa familiar y quiero estar aquí aunque me ofrezcan todo el dinero del mundo en Nueva York. En fin, que eso al final te va a mover también una vez que tengas tu trabajo. Y eso también se ha desarticulado y eso es un hecho cultural. Y eso es un problema estructural de la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Sí. De todas, Ricardo, sí, con el acceso a servicios.
Bueno, en Cantabria es parecido, ¿no? Pero pasa... Sí. Antes lo comentábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando de uno de los proyectos de La Ortiga, que decíamos es un proyecto cultural, y la gente de qué nos habla. Yo estaba diciendo, Cantabria también tiene esta cosa que todo está a una hora de Santander, más o menos, más o menos. Yo que os decía que el primer problema era la vivienda, el acceso a la vivienda, que es caro, y luego el tema de los servicios, de cómo se están desarticulando absolutamente los pequeños ambulatorios. Allí siempre dicen es que no hay una red de transporte público interesante ni que encaje en horarios. Y esto en gente joven mal, pero en señoras de 80 años, que muchas no tienen ni carnet de conducir, mucho peor, porque al final dependen de, bueno, pues para ir al mercado o lo que sea. Entonces, o sea, yo creo que la solución no es una y es muy compleja, porque es un término, o sea, es un proceso realmente muy complejo, y yo creo que hoy en día, y por eso yo también soy optimista en ese sentido, Ricardo, yo creo que es muy interesante lo que os decía, ¿no? Hay malestares también en las nuevas generaciones. Oye, ¿y por qué no buscamos soluciones con los malestares de esos chavales y chavalas que ahora tienen 20 años y de repente dicen, jo, pues igual la generación de mis padres o tal quería venir a Madrid, igual yo ya no quiero quedarme en Madrid, ¿por qué me voy a tener que quedar en Madrid? ¿No? Pues igual quiero ir a otro sitio o vivir de otra manera o lo que sea, ¿no? O sea, que yo creo que eso también está cambiando, en ese sentido. O al menos, no sé, yo la gente con la que me relaciono me lo dice de esa manera, ¿no? Yo cada vez estoy escuchando más gente, sobre todo después de la pandemia, que dice, es que no, pues no me gusta la vida que tengo en una ciudad muy grande. Luego hay ciudades intermedias que yo creo que también son la clave, que muchas veces no se habla, porque siempre estamos hablando como de Madrid, Barcelona, no sé qué, y luego el pueblo de 200 o 300 habitantes, pero hay ciudades intermedias que son el eje vertebral de cómo está articulada, o sea, de cómo están articuladas las comunidades y el Estado. Igual que Cantabria, claro. Sí. Sí, 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 sí. Y luego como una cosa que nosotros le llamamos como alternancia ecosistémica, ¿no? Es decir, en esas ciudades medianas donde la gente vive, pero sí que tiene ese apego o ese sentido de pertenencia igual al pueblo, que también hace que el problema sea de nuevo complejo, porque no es que el pueblo se caiga entero y no viva nadie, es que estamos viviendo, y me gusta verlo pues como una especie de, no sé si la palabra es ruina, pero no ruina en el sentido físico de las piedras, sino de algo que se está desarticulando, pero que de repente tiene vida también, o sea, no es como aquí no hay nadie, ¿no? A veces cuando se habla de la España despoblada, que antes os decía yo, o sea, no es tan sencillo como aquí no hay nadie, o sea, todo tiene matices, y yo creo que en los matices es donde está la riqueza de lo que se puede hacer, y luego hay proyectos súper interesantes que se pueden hacer en espacios con poca población y que son, yo siempre hablo como de constelaciones, que pueden tener mucho que ver con otras cosas que a su vez se hacen en otros espacios pequeños y generar procesos de una potencia impresionante que igual no está logrando, no sé, la Tate Gallery en Londres, igual no lo está logrando llegar a, ¿no? O sea, a tener conexiones con tantos espacios. Claro, claro. Sí.
Sí. Y es muy interesante lo que comentas porque es verdad que las personas articulan su vida en función del trabajo. Entonces también, luego lo veremos en la dinámica, ¿por qué no pensar otras articulaciones de la vida en función de algo que no sea el trabajo? O que sea otra cosa, ¿no? Yo siempre digo, una de las libertades que me permitió como dejar dentro de lo que en su momento fue, oye, que tu familia se arruina, ¿no? O sea, estoy siendo simple, me tengo que poner a currar y dejar la tesis y dejar aquel mundo. Yo de repente dije, jolín, qué libertad tan maravillosa como la de poder elegir cuando descanso, cuando no. Os hablo desde el absoluto privilegio de una familia autónoma pequeñita, que nunca nos... O sea, del privilegio como yo lo entiendo, del tiempo, no del dinero. O sea, eso, bueno, igual no lo he dicho, ¿no? De la libertad libertaria, no la de decidir o de tener cosas, sino la libertaria, la de qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, quizás también pensar en otras opciones de cómo encajar eso es muy interesante y pensarlo sociológicamente que no se suele hacer. Y con esto me gustaría, si queréis, no sé si podemos ahora como parar para tomar un café, es que además hemos madrugado mogollón desde Cantabria, yo me he tomado uno por la mañana, digo, tomamos un café y luego seguimos, pero como por cerrar, es súper interesante eso, como pensar desde otra perspectiva, ¿no? Que a veces, pues eso, o sea que si queréis paramos y luego veniros a la dinámica que hablamos más. Para las 12:05 por ahí. Entramos por la puerta que está justo al lado, por la sala de exposiciones y vamos arriba, ¿vale? A una de las aulas.